Buenas tardes con todos, estamos aquí reunidos nuevamente en The Tonight Physio Show junto a mi colega Andrés Logroño y ahora un invitado internacional como todo una vez al mes. Andrés, cuéntanos, ¿con quién estamos el día de hoy? Carlitos, ¿cómo estás? Qué gusto para todos. Ya saben, para nosotros es un placer estar acá conectados como todos los miércoles. Esta vez tenemos realmente un grupo de investigación que se llama Rehan, que ya lo van a ver. Ahora tenemos a Alejandro Suero, fisioterapeuta español, investigador. Y nada, van a ver la investigación que están haciendo este grupo, súper interesante, las aplicaciones que están creando con esta nueva forma de trabajar. Y así que aprovechar de Alejandro, que es un grande, y todas las preguntas, por favor, ya saben, en el chat, y están abiertos, así que un gusto, Alejandro, para nosotros, para Carlos, para mí, para todas las personas que están acá conectadas, y todas las personas que nos van a ver después de esto que va a quedar grabado en YouTube, en Spotify. Spotify, en algunos podcasts, así que nada, Alejandro, muchísimas gracias por la invitación. Estupendo, Carlos, Andrés. Muchísimas gracias a vosotros. Lo primero, decir que vengo en representación de un gran equipo de cirugía, fisioterapia, rehabilitación y, por supuesto, de ingenieros, que comenzó este proyecto hace ya más de 4 años. Y bueno, realmente esto comenzó en una conversación en un café entre el servicio de cirugía y de fisioterapia. Nos propusimos un reto y con el paso de los años, pues bueno, se fue haciendo efecto bola de nieve, cada vez más grande, más imparable, y la verdad es que muy contento de todo lo que hemos avanzado, los resultados que ya estamos recogiendo de 4 años de investigación. Y para mí, cuando Carlos y Andrés me invitaron a participar en este espacio y compartir nuestra experiencia, pues todo un placer. Conversé también con el resto del equipo para dar la posibilidad a los asistentes de tener un pequeño regalo gracias a Carlos y Andrés. Y bueno, esto lo dejamos para el final para compartirlo. Entonces, nada, Carlos y Andrés, por mi parte, tengo una presentación preparada. Dale, Mira, comenzamos. Ya tienes comparto. ahí el co-host. Chicos, recuerden, todavía pueden enviar el link de la presentación. Como dijo Alejandro, al final vamos a tener un regalo por parte del grupo de Rihan, solo para las personas que están en el grupo y obviamente se van a enterar primeritos si están al final de la reunión. ¿Ok? Entonces, chicos, yo voy a estar leyendo el chat. Cualquier pregunta que quieran hacerla, le escriben en el chat o pueden alzar la mano y las dejamos para también al final de la presentación de Alejandro. ¿Ok? Alejandro, todo tuyo. Estupendo, perfecto. Pues muchas gracias, Carlos. Pues nada, yo comienzo ahora con la presentación. Si os comento que dejo un hueco al final para las preguntas, entonces, Carlos, todas aquellas preguntas que vayan haciendo los compañeros, si te parece bien, las revisamos en ese momento y ya para terminar, finalizamos con una charla más distendida. Así que, nada, Perfecto. doy comienzo. Vamos. A mí me gusta mucho empezar mis presentaciones con esta diapositiva porque fue realmente donde comenzó este proyecto, hace 4 años, conversando acerca de este tipo de pacientes. Esto es un ejemplo, es una fractura extramuscular del radio con una disociación escafolunar y es justo el momento en el que le quitamos al paciente el yeso. Bueno, los cirujanos le quitan al paciente el yeso y el material quirúrgico, ¿no? Entonces pongo esa imagen de la mano porque es justo ese momento. Entonces nos ponemos en la piel de ese paciente que tras una cirugía compleja de 4 o 6 semanas con un yeso, los cirujanos por lo general le hacen entrega de esto, ¿no? De una hoja de papel con ejercicios y esperan que el paciente se la lleve a casa y la realice todos los días, ¿no? Esto se lo comento yo con cierta broma a los compañeros, pero por supuesto ellos lo hacen con toda la buena intención, ya que es lo único de lo que disponen, ¿no? Aquí nosotros tenemos muchísimo trabajo como fisioterapeutas y terapeutas de mano por hacer por delante, y sabemos que este quizá no es el mejor método, ¿no? Imaginaros ese paciente que le acaban de quitar el yeso y el material quirúrgico, lo más probable es que se vaya a casa con la mano pegada al pecho, con muchísima kinesiofobia, mucho miedo al movimiento, y le entren dudas, le aparezcan síntomas como dolor, inflamación, cambio de coloración, etcétera, que impidan que hagan los ejercicios como a nosotros nos gustaría. Así que bueno, hace 4 años nos planteamos cambiar esto y a raíz de ahí lo que hicimos fue analizar qué teníamos que cubrir a la hora de prescribir ejercicio. Y esto lo voy a compartir desde un punto de vista más general. Creo que a muchos de los compañeros no les contaré nada nuevo, pero puede ser interesante, ¿no? Ya que fue lo que aterrizamos en base a la literatura científica actual y a toda la experiencia del equipo de investigación. Aterrizamos aquellos puntos que tenían que ser necesarios para tener éxito a la hora de prescribir
ejercicio terapéutico, ¿no? Concretamente en aquellas patologías de muñeca, mano y dedos, pero también de forma genérica, al fin y al cabo, en cualquier patología musculoesquelética, ¿no? Incluso neurológica, en cualquier segmento del cuerpo. Y básicamente lo que determinamos era que teníamos que adaptar a cada paciente y a su patología el programa de ejercicios, teníamos que darle una progresión diaria según su patología y fase, y teníamos que tener un control absoluto de la adherencia al tratamiento. Ahora entraremos en esto en detalle, pero cada vez tenemos más claro, y diferentes autores lo reflejan así en la literatura científica actual, que no tiene sentido prescribir un programa de ejercicios si luego no somos capaces de monitorizar si el paciente lo lleva a cabo. No si lo hace bien o mal, sino siquiera si lo lleva a cabo. Y finalmente, bueno, pues basarlo en la última línea de evidencia científica. Aquí hablo del abordaje del sistema sensorio-motor o el abordaje central, y bueno, también lo describiremos ahora. Si entramos en la primera parte, la adherencia al tratamiento, podemos ver que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, aún mantiene su tratado de 2003, el cual dice que efectivamente no tiene sentido prescribir un tratamiento nuevo si no somos capaces de saber si el paciente lo lleva a cabo. Y aquí la OMS hace incisión en patologías como la hipertensión o la diabetes. Llama la atención que dicen que puede carecer de sentido innovar a nivel farmacológico en nuevos fármacos para estas patologías cuando realmente a día de hoy no sabemos si los pacientes se toman su pastilla diaria. Y esto es una paradoja que se repite en la fisioterapia y en la prescripción de ejercicio. Concretamente en las patologías de muñeca, mano y dedos hay una amplia literatura, aquí pongo algunos papers a modo de ejemplo, en los cuales, bueno, se refleja que la no adherencia al tratamiento o no controlar la adherencia al tratamiento supone un riesgo asociado de segundo proceso quirúrgico, un riesgo asociado de discapacidad y un riesgo asociado de aumento del tiempo de recuperación. Concretamente, este artículo de Lincoln y colaboradores, a mí me gusta mucho resaltarlo, porque ya creo que es de 2002, ya en 2002 este grupo de investigación en este estudio resaltó que hasta el 50% de lo que podemos alcanzar en las variables clínicas de nuestros pacientes a corto o medio plazo depende únicamente de si el paciente hace o no los ejercicios. Es decir, fijaros qué potente. No de la calidad del programa de ejercicio, sino de que el paciente realmente los haga siquiera. Así que bueno, con todo esto lo tomamos como pilar fundamental el poder controlar la adherencia al tratamiento. Y más cuando en 2019 se publicó esta revisión sistemática hablando de la adherencia al tratamiento en patología del miembro superior y resaltaban que métodos como hacer al paciente firmar un contrato como que va a hacer los ejercicios, mandarle ejercicios en vídeos, hacerle llamadas semanales, el diario de pacientes, pedir al paciente que complete un diario de los ejercicios que hace, que todos esos métodos que habitualmente utilizamos no son fiables y no son útiles y por tanto se desaconsejan ya que lo que supone al final es una pérdida de tiempo y no es una vara de medir fiable para la adherencia al tratamiento. Con lo cual, esto fue algo que tuvimos en consideración para ir un poco más allá y buscar alguna forma de monitorizar si realmente el paciente realizaba los ejercicios. Y bueno, respecto al nuevo enfoque, igual aquí creo que no voy a decir nada nuevo para muchos compañeros, ya que estos son líneas de investigación de diferentes áreas que al final convergen. Y básicamente la terapia de mano y en la cirugía de mano, hace 10 años, gracias a Elizabeth Hager, un artículo publicado en 2009, nos hizo ver que concretamente en esta área no podemos ser únicamente anatómicos y biomecánicos en nuestro abordaje, sino que tenemos que ser también centrales, es decir, tener en cuenta el sistema sensoriomotor. ¿Y por qué? Pues básicamente porque si nos fijamos en el homúnculo de Penfield, estamos hablando del segmento anatómico, la muñeca, mano y dedos, uno de los segmentos anatómicos con mayor representación corticoespinal, con lo cual esta esfera central debemos tenerla siempre en cuenta, ¿no? Tanto aquella esfera de acción rápida que se gestiona a través de la asta posterior con una respuesta rápida y automática, como aquella esfera a nivel central que viaja por un circuito algo más lento y que va a integrar diferentes zonas corticoespinales pues, a nivel del sistema nervioso central. Y bueno, cuando quisimos abordar en este sentido estas patologías, la primera pregunta que nos hicimos es si realmente estas disfunciones existen. Es decir, cuando queremos abordar una alteración, lo primero que nos tenemos que preguntar es si somos capaces de evidenciar que realmente esa alteración existe, ¿no? Y bueno, aquí nos sorprendió muchísimo ver el amplio campo de conocimiento, señalando como patologías tan comunes como el síndrome del túnel del carpo, la fractura extremoistal del radio, el síndrome del órgano complejo, la epicondilalgia, o aquí lo pongo tal cual resaltado, cualquier patología ortopédica que afecte a la muñeca y pueda requerir, perdón, a la mano y pueda requerir inmovilización, puede resultar en rigidez articular, dolor y pérdida del feedback de los mecanorreceptores de los ligamentos, con lo cual esto puede generar una alteración sensoriomotora a nivel central.
con lo cual tenemos que tener presente que ya no solo la patología en sí o el estado doloroso, sino que simplemente inmovilizar este segmento va a generar estas alteraciones. Bueno, aquí pongo todas las referencias que mencionaba antes para que los compañeros puedan hacer un pantallazo si les interesa y estudiarlas en profundidad. Como ven, es un campo muy amplio, quizás resaltar que es un campo bastante nuevo. La publicación más antigua data de 2009, perdón, si no me equivoco. Así que es un campo bastante nuevo y que todavía está avanzando y sigue arrojando mucha luz. Y bueno, volviendo a nuestra experiencia, hace 4 años, ¿qué es lo que nos planteamos para solucionar este problema de la prescripción de ejercicio terapéutico, que sabemos que es fundamental en el tratamiento de estos pacientes? Pues básicamente quisimos aterrizar todos estos puntos con tecnología que ya existía y para ello lo que hicimos fue evaluarla. Pero vimos que la gran mayoría estaba basada en sensores, en dispositivos, en hardware, al fin y al cabo. Y para que se hagan una idea, el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, que fue el hospital donde dio comienzo este proyecto, del cual se lideraron los posteriores ensayos clínicos, este hospital recibe una media de 1000 fracturas de muñeca y mano al año, con lo cual se nos hizo imposible dar a cada uno de estos pacientes un dispositivo para que se lo lleve a su domicilio. Planteamos el envío de vídeos y por eso pongo aquí un DVD, porque como mencionaba anteriormente, resulta que no es un método fiable y es que ya se ha estudiado cuando se abarató en los años 2000 el DVD, se compararon el envío de vídeos en DVD, en vídeos, frente al envío de vídeos en hoja de papel y recomendaciones, es decir, el formato convencional. Y se vieron que los resultados a nivel clínico eran los mismos. Pues por lo que comentábamos antes, no hay control de la adherencia. Aquí fue muy curioso cómo cuando les dijimos a los ingenieros desarrollar una aplicación con vídeo, que sería algo muy sencillo para nosotros, nos comentaron que, claro, nos podrían dar el dato de si el paciente le da el botón del play y reproduce el vídeo, pero no nos podrían dar el dato fiable de si el paciente realmente hace o no los ejercicios. Y a nosotros nos preocupaba saber si el paciente los hacía bien o mal. Así que bueno, también descartamos esta opción y finalmente pues decidimos desarrollar una solución completamente nueva, gracias al equipo de ingenieros, por supuesto, basándonos en las tecnologías de las pantallas táctiles de las tablets. De esta forma, la idea principal fue hacer que el paciente realizara los ejercicios tocando la pantalla de la tablet. Y de esta forma, pues podríamos registrar este contacto y entonces tener un control absoluto de la adherencia al tratamiento. Finalmente, bueno, se convirtió en un sistema inteligente que está en la nube, algo más complejo, pero que enfocamos a nosotros, a los profesionales sanitarios. ¿Por qué? Porque esto va a ser una herramienta para nosotros, para nuestro día a día, para prescribir, tratar y monitorizar a nuestros pacientes, que era lo que buscamos, ¿no? Pues de esta forma, a mí me gusta presentar nuestra diapositiva porque refleja en cierta medida el duro trabajo que hicimos con los ingenieros para hacerles ver estas necesidades que tenemos en el día a día para que desarrollasen una herramienta para nosotros, ¿no? Nuestra experiencia había sido años atrás que la gran mayoría de la tecnología que encontramos estaba desarrollada por ingenieros y que a la hora de utilizarlo en nuestro día a día encontramos algún tipo de barrera, falta de tiempo, no se adaptaba a nuestras necesidades o a las de nuestros pacientes, etcétera, algún tipo de barrera que nos impedía el uso en nuestra práctica clínica diaria. Entonces, por ello hicimos un trabajo muy concienzudo con los ingenieros para hacerles ver nuestra realidad y que nos diesen una herramienta rápida de usar y fácil. Así que bueno, finalmente Rihan no se quedó solo en una aplicación, sino que tiene un sistema de prescripción, que es una página web donde nosotros seleccionamos el programa de ejercicio para cada paciente. Luego tiene un sistema de tratamiento, que es la aplicación, y el sistema de monitorización, que no es más que un sistema que nos envía información semanal y nos permite descargar un informe individualizado de cada uno de los pacientes, dándonos información objetiva de si hace o no los ejercicios, de si los hace bien o mal, y luego información clínica. Ahora veremos cómo se aterriza esta información clínica. Pongamos un ejemplo, nos viene un paciente al cual le queremos prescribir un programa. Pues con el sistema de prescripción seleccionamos el programa y esto nos da un código. Este código se lo damos al paciente, el paciente lo introduce en la aplicación para tablet y encontrará el programa que le acabamos de prescribir. Y con este código pues ya queda linkado a nosotros, ¿no? Al prescriptor. El paciente hará los ejercicios todos los días tocando la pantalla y de forma diaria le pediremos una calibración del rango de movimiento sin dolor. Esto es muy importante por lo que comentábamos antes. Nos queríamos adaptar de forma diaria a la progresión de la patología del paciente. Con lo cual, hacerlo en base al rango de movimiento sin dolor se hacía fundamental para conseguir una adaptación diaria y que nos permitiese un enfoque sensorio-motor. Esto lo explicaré luego con un vídeo de un ejercicio que lo verán más claro. Y luego, finalmente, pues bueno, el envío de escalas. En el día a día utilizamos diferentes escalas o deberíamos utilizarlas, pero siendo honestos, muy pocos lo utilizamos porque es algo costoso. Es decir, hay que entregarla al paciente una hoja en papel, el paciente tiene que rellenarla, luego se la tenemos que recoger
y hacer el cálculo nosotros mismos y acumular esos papeles y esos datos, ¿no? Digo que soy honesto porque aunque sabemos que la evidencia científica nos recomienda altamente utilizar este tipo de escalas, somos muy pocos los que utilizamos. Incluso nosotros mismos al inicio no las utilizábamos. Por poner un ejemplo, la escala QuickDash es una escala, es un cuestionario de 11 preguntas en las cuales el paciente las responde de forma muy rápida y haciéndole el cálculo a la respuesta, el dato que obtenemos es muy potente. Es el porcentaje de discapacidad percibido por el paciente. Y digo que es muy potente porque, claro, nos arroja un número de 0 a 100, algo tan importante como cómo considera el paciente que afecta su patología a su día a día. También es muy potente porque ya se están viendo diferentes estudios que le dan unos altos grados de interés a este resultado. Por ejemplo, en la patología como el síndrome del túnel del carpo, de Lancet Neurology en 2016, si no me equivoco, se publicó una pequeña revisión acerca de esta patología y señalaba que escalas como la QuickDash, su puntuación se correlaciona con resultados de las pruebas de electrofisiología. Es decir, fijaros qué potente, una prueba tan costosa como puede ser la prueba de electrofisiología, tanto a nivel de acceso económico o de tiempo, pues se pueden correlacionar con algo tan sencillo como una escala que nuestro paciente responde. Por lo cual, no solo a nivel de investigación, sino a nivel clínico, tener este dato es realmente relevante para evaluar a nuestro paciente en un periodo inicial como para evaluar su evolución y el impacto que tiene el tratamiento o nuestra intervención en su patología. Así que bueno, aquí simplemente lo que le pedimos al ingeniero fue que lo automatizaran, que cada 7 días al paciente le llegase esta escala a la aplicación, el paciente la responde en la misma aplicación y a nosotros en este informe semanalmente se nos refleja el resultado, el cálculo directamente hecho. Así que como podréis imaginar es un dato súper potente que en el día a día nos arroja mucha luz y nos permite tener un contacto más estrecho y un seguimiento más fiable de la evolución de nuestro paciente. Y bueno, este sería un ejemplo de un ejercicio, el ejercicio de flexo-extensión de muñeca. Lo pongo como ejemplo para que vean el procedimiento. Siempre siguen los mismos los ejercicios. El primero es pedirle al paciente que se posicione y ahora el ejercicio lo que le pide al paciente es, por favor, coge esa barra que ves y llévala hacia flexión y extensión todo lo que pueda sin dolor. Esta es la calibración de la que hablaba antes. Ahora el paciente realiza 3 veces ese ejercicio y la aplicación se va a quedar con esa media de ese rango de movimiento que el paciente tiene disponible ese día. Y ahora se le va a ofrecer un ejercicio específico para ese día. Ahora el paciente lo que tiene que hacer es seguir esa barra que ven tocando la pantalla, con lo cual le estamos pidiendo que reproduzca un patrón de movimiento fino o un patrón de movimiento con un control determinado. Es decir, al final lo que conseguimos no es solo trabajar a nivel anatómico y biomecánico, en tejidos de muñeca y mano, generando movimiento, sino también trabajar a nivel central, en la representación corticoespinal, ya que lo que se le está pidiendo al paciente es que sea consciente de ese movimiento y lo produzca con un grado de acierto y velocidad determinado. Como se podrán imaginar, con los ingenieros trabajamos un sistema inteligente para la aplicación, una inteligencia artificial que reconociera la evolución del paciente, para que si el paciente evolucionase bien, pues esta barra se fuese haciendo cada vez más estrechita y se fuese moviendo de forma aleatoria. De esta forma siempre conseguiríamos un reentrenamiento a nivel central. Igualmente, si el paciente no consigue los resultados esperados, pues el ejercicio será más sencillo para él. Y bueno, continuando, les mostraba todo esto para que vieran cómo el trabajo tan intenso de identificación de necesidades en la práctica clínica, estudio de la literatura científica y trabajo con los ingenieros, pues nos permitió aterrizar cada uno de estos puntos que antes analizábamos como fundamentales y principales para conseguir éxito en la prescripción de ejercicio en este tipo de patologías, ¿no? Así que, volviendo al paciente que poníamos antes, al final este tipo de tecnología lo que nos ha permitido es, pues a pacientes en fases muy agudas, como decíamos antes, en el mismo momento de la retirada del yeso, se le da acceso a la tecnología. Imagínense, pacientes que se iban a casa con la mano aquí pegada al pecho, con mucho miedo al movimiento, le decimos, no te preocupes, solo puedes mover esto, calibra el ejercicio en ese patrón, que la aplicación se adaptará y te permitirá trabajar desde ese mismo momento. Y bueno, este es el ejemplo de paciente a las 4 semanas. Y por ponerles un ejemplo de los datos que recibimos, esta es la gráfica de adherencia. Aquí en el eje X pueden ver las fechas por día y en el eje Y es el número de repeticiones, con lo cual la altura de la torre nos refleja el número de repeticiones que ha hecho el paciente cada día. A este paciente le prescribimos 15 repeticiones diarias. Podemos ver que el primer día no hizo nada, pero a partir de entonces hizo sus 15 repeticiones, algún día más, algún día menos. Y esto nos dio pues un porcentaje de adherencia de un 92%.
Para nosotros esto marcó muchísimo la diferencia, ya que es un dato totalmente fiable y objetivo que hasta ahora no éramos capaces de medir, con lo cual fue todo un éxito poder contar con este dato y, bajo mi punto de vista, esta capacidad de monitorización es la que ha marcado la diferencia en nuestra práctica clínica diaria. Quizá el siguiente paso, y para mí el más interesante, es hablarles de los ensayos clínicos. A día de hoy, la Comisión Europea, bueno, ya en su día nos informó de que este tipo de soluciones a nivel regulatorio cumplen casi los mismos estándares que un fármaco, puesto que van a impactar en la salud de nuestros pacientes. Así que deberíamos de ser muy estrictos a la hora de evaluar su efectividad, ¿no? O su efecto en nuestros pacientes. Y para ello, bueno, pues no solo gracias al gobierno local de la Junta de Andalucía que nos financió, sino también al Instituto Europeo de Innovación y Nuevas Tecnologías, el EIT. El EIT puede ser el análogo al MIT de Estados Unidos, pero aquí en Europa podríamos decir, ellos nos dieron el sello de excelencia a la Comisión Europea para impulsar este proyecto. Y bueno, básicamente realizamos 2 ensayos clínicos multicéntricos. El primero de ellos se realizó en 6 hospitales del Sistema Sanitario Público con más de 600 pacientes. Y aquí iniciamos una gran aventura hace 4 años, ya que fuimos muy ambiciosos y estos 600 pacientes los enviamos a casa. Hicimos hacer telerehabilitación. Es decir, tras la cirugía o retirada de la inmovilización, mandamos al grupo control a casa con el tratamiento convencional, es decir, hoja de ejercicio y recomendaciones. El grupo experimental se le mandó con acceso a la aplicación, a Rihan. Cada semana se llamaron a los pacientes por teléfono. Del grupo control nos dimos cuenta que no sabíamos nada, solo lo que nos decían los pacientes, lo cual no era fiable. Pero del grupo experimental, para hacer la monitorización, sabíamos lo que nos decía el paciente más lo que nos reportaba la tecnología. Y bueno, evaluamos las variables clínicas antes de la inclusión en cada uno de los grupos, al mes y a los 3 meses. Y bueno, por poner algún ejemplo de las patologías reclutadas, el túnel del carpo fue la más común, la fractura extremo-distal del radio, fracturas de metacarpiano, risartrosis, Dupuytren, patología de tejido blando, etc. Y por hacer un pequeño resumen de los resultados, continuamente los vamos actualizando, porque como se imaginarán, una muestra de 600 pacientes ha dado para muchísimos resultados, pero aquí arrojo algunos de los más importantes, que quizás son las variables principales, la fuerza y la funcionalidad. Pudimos ver que en cuanto a funcionalidad, medidos con la QuickDash y la PRW, los pacientes del grupo experimental obtuvieron una mejora significativa respecto al grupo control. Esto ya nos dijo que nuestros pacientes en el grupo experimental mejoraban respecto a lo que hacíamos convencionalmente, y nos sorprendió gratamente ver cómo éramos capaces de mejorar la fuerza en el grupo experimental frente al control. Y digo nos sorprendió porque en el grupo control los ejercicios de fuerza que incluían la hoja de papel eran pues ejercicios convencionales contra resistencia, como a la pelota, masar masilla, elástico, etcétera, mientras que en el grupo experimental todos los ejercicios se hicieron con Rihan. Y claro, aquí en la teoría del abordaje sensoriomotor nos dice que podemos ganar fuerza no en términos de hipertrofia, como antes pensábamos, sino en términos de una mejora del reclutamiento de las fibras intrínsecas de la mano. Con lo cual, al obtener estos resultados, se nos validó también esta hipótesis. Y bueno, consiguientemente, se realizó un ensayo clínico multicéntrico también de forma paralela, esta vez en Madrid, por parte de una unidad de cirugía y terapia de mano súper especializada, formada por unas excelentes compañeras. Ellas nos dijeron que, claro, allí iban a tratar al paciente sí o sí, de forma presencial, así que querían darle otro uso diferente a la tecnología, querían utilizarla como un complemento a la práctica presencial. Y así lo hicieron, ¿no? Comentar que este estudio recientemente lo hemos publicado en la Journal of Physiotherapy. Imagino que la conocerán, es una de las revistas de mayor impacto en nuestro área, de lo cual estamos muy orgullosos porque es súper difícil publicar en esta revista. Publicamos justo antes de Navidad y bueno, el artículo está accesible, pero voy a desgranar aquí la metodología. Básicamente, aquí todos los pacientes, como decía, fueron a fisioterapia y terapia ocupacional, es decir, la unidad de terapia de mano especializada a recibir tratamiento presencial. El grupo control recibió todo aquello que consideraron oportuno en esta unidad, es decir, terapia manual, mecanoterapia, electro, etcétera, y los ejercicios los recibieron en el formato convencional de hoja de papel y recomendaciones. Mientras que en el grupo experimental, los pacientes también fueron a terapia presencial, recibieron todo lo que consideraron oportuno en esta unidad especializada, terapia manual, mecanoterapia, electro, etcétera, pero los ejercicios los realizaron con una tablet que se puso ya a disposición en el centro de los pacientes, es decir, utilizaron Rihan como un complemento a la práctica presencial. Y bueno, a la hora de evaluar los resultados clínicos, nos sorprendió muchísimo ver cómo esta unidad replicó nuestros resultados de estudio, obtuvo una mejora significativa en términos de funcionalidad y fuerza en el grupo experimental frente al control, con lo cual validó la hipótesis de que
incluir Rihan como un complemento a la terapia presencial iba a mejorar también los resultados de los pacientes. Bajo mi punto de vista y la del resto del equipo, estos resultados fueron gracias al uso que hicieron estos profesionales de la tecnología. Es decir, que se nos validó nuestra idea inicial de que Rihan era una herramienta para nosotros, para nuestro día a día, y que ya fuera, bajo nuestro criterio, ya fuera usarla como único tratamiento en el domicilio o como complemento a la terapia presencial, en cualquiera de los dos casos iba a ser beneficioso para la evolución de nuestros pacientes. En esta unidad pudieron evaluar la fecha de alta de los pacientes y pudimos ver cómo en el grupo experimental los pacientes finalizaron la terapia una media de 18 días antes respecto al grupo control, con un intervalo de confianza de -3 a -33 días. Es decir, todos los pacientes recuperaron antes en el grupo experimental frente al control. Esto fue realmente impresionante para nosotros, ya que en esta unidad nos arrojaron luz a la hora de ver que realmente esto había conseguido acortar el proceso de recuperación de los pacientes, ¿no? Por lo tanto, para nosotros fue muy grato ver no solo cómo ayudábamos a otros compañeros a hacer más eficaz la prescripción de ejercicio terapéutico y más eficiente su trabajo, sino incluso llegar a cortar los procesos de recuperación de los pacientes. Y bueno, como os decía, para mí el gran éxito de esto es que hemos puesto esta herramienta en manos de compañeros de referencia que bajo su criterio consiguen replicar estos resultados, ¿no? Y bueno, os traigo aquí un ejemplo, un caso clínico de una artrosis del pulgar, de una artrosis, para que podáis ver cómo la utilizamos en el día a día, ¿no? Y traigo este caso porque fue muy llamativo, una prótesis de la base del pulgar, en la cual es normal que los cirujanos nos digan que la prótesis está bien puesta, que ellos están contentos con la cirugía y que bajo anestesia el paciente tenía el rango de movimiento completo. Pero claro, cuando el paciente nos llega a nosotros, esto es lo que nos encontramos si le pedimos que haga una pinza. Un movimiento incompleto, muy doloroso y completamente aberrante y sin control motor. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque después de la cirugía pues hay un proceso inflamatorio, hay una alteración del sistema sensorio-motor a nivel central, hay muchísimo dolor, es decir, hay muchas variables con las que tenemos que lidiar nosotros, ¿no? Con lo cual no estamos trabajando sobre una prótesis perfecta únicamente, sino que estamos trabajando sobre todo el proceso postquirúrgico y las alteraciones a nivel central que esta patología ha podido suponer para nuestro paciente. Y por poneros algunos ejemplos de ejercicio, es decir, un ejercicio para la pinza índice pulgar, lo primero que se le pide al paciente es que coloque el pulgar y el índice lo más cerca que pueda, y ahora se le pide que abra el pulgar todo lo que pueda sin dolor. Con lo cual, el paciente lo hace 3 veces, imaginaros que el paciente solo pudiera abrir esto, pues no pasa nada, calibraría en esa posición y el ejercicio aparecería en esa posición. Y ahora pues el paciente tiene que seguir esa huella azul, que al principio se torna muy fácil de seguir, es decir, muy amplia y se mueve muy despacio, pero con el tiempo y gracias al sistema inteligente de la aplicación pues irá complicando aún más. Otro ejemplo, pues para el primer interoso dorsal, sabemos gracias a los estudios de otros equipos de investigación que el primer interoso dorsal, cuando se activa, lucha contra la deformidad que provoca la artrosis, con lo cual su entrenamiento es básico. Y aquí para ello, bueno, pues tenemos este ejercicio que al igual que antes, pues se hace una calibración de posición, una separación y entonces el ejercicio. Finalmente, bueno, pues os traigo un ejemplo de un informe, concretamente de este paciente, para que podáis ver qué uso le podemos dar. Bajo mi punto de vista, ya os digo, la información que arroja este tipo de informes es la que, bajo mi punto de vista, es lo que crea un mayor impacto en la práctica clínica de los compañeros, o al menos así lo veo yo en mi práctica clínica diaria. Creo que este es el sistema, dentro del sistema de prescripción, monitorización y tratamiento, este sistema de obtener información fiable de los pacientes, para mí, es el más grato y el que me ha permitido mejorar los resultados en los pacientes, ya que me ha permitido afianzar mi alianza terapéutica, mi relación con los pacientes. Yo pongo este ejemplo. Este es el paciente de artrosis que os mostraba para que se genera un programa de 28 repeticiones diarias, ¿no? Entonces, esta es la gráfica de los últimos 7 días. Yo recibí este informe el día 28 de octubre, entonces podéis ver que el último día de la gráfica es el 27 y podéis ver cómo el paciente pues no me hizo nada estos últimos 6 días y cómo este día pues sí me hizo las 28 repeticiones. Aquí el informe no lo refleja claro en el texto, dice en cuanto a la regularidad de este último periodo de 7 días, la adherencia del paciente ha sido baja, realizando su programa uno de los 7 días. Esto es obvio, se ve a simple vista, ejecutando un 14% de los ejercicios semanales. Es decir, este dato es muy potente, este porcentaje es totalmente objetivo y es muy revelador. Si nos vamos a la segunda página del informe, lo que tenemos es todo el tratamiento desde el inicio. Este paciente empezó su tratamiento en julio del año pasado y esta es la gráfica hasta el final.
realmente era un paciente al que le habíamos dado el alta y por eso había dejado de trabajar ya, ¿no? Pero si vemos desde el inicio, pues podemos ver cómo los 2 primeros días el paciente hizo una repetición de cada ejercicio solamente y podemos ver cómo estos huecos en blanco nos reflejan los días que el paciente no hizo ejercicios. Pueden ver aquí como por lo general el paciente hizo 28 repeticiones, algún día menos, algún día más, como decía, los días en blanco, los días que faltó, pero por lo general trabajó bastante bien. Si nos vamos al ratio de adherencia total, pues podemos ver que realizó un 85% de los ejercicios estipulados, con lo cual un dato bastante bueno. Ahí como curiosidad pueden ver que el paciente hizo el doble de ejercicios. Lo que nos reportó la paciente es que hizo el doble porque el día anterior no los pudo hacer. Esto es un patrón muy curioso que hemos visto bastante repetido, que son aquellos pacientes que si un día no lo pueden hacer, al día siguiente nos hacen el doble para compensar. Entonces, bueno, como les decía, para mí esta información, al principio pensábamos desde el equipo de investigación que nos iba a convertir en policías de los pacientes, pero todo lo contrario. Hemos visto que los pacientes, al saber que ellos están monitorizados por nosotros, que nosotros recibimos esa información, lo que hemos visto es que en las revisiones semanales nos preguntan, oye, ¿habéis podido ver que he hecho los ejercicios? ¿Cómo los he hecho? Es decir, nos piden ese asesoramiento y esa evaluación de lo que han ido desempeñando. También nosotros lo enfocamos un poco pues como eso, como una asesoría. Si vemos que el paciente no ha trabajado algún día, le preguntamos, oye, ¿qué problemas has tenido aquí? ¿Qué dificultad has tenido? Veamos cómo te puedo ayudar para que puedas hacerlo todos los días. Y bueno, esta gráfica de aquí lo que pueden ver es la evolución, si el paciente hace bien o mal los ejercicios. La línea negra discontinua es la media, con lo cual podemos ver qué ejercicios evolucionan bien, de forma media, por así decirlo, y qué ejercicios no evolucionan. En este caso, podemos ver que el ejercicio dorado y plateado es coordinación oculomanual y flexoextensión de muñeca. En este caso concreto, cuando le pedimos al paciente, le preguntamos qué estaba sucediendo, lo que pudimos ver fue que el paciente se había comprado una férula que le bloqueaba la muñeca y casi toda la mano, con lo cual estaba perdiendo coordinación de la mano y movilidad de muñeca, porque llevaba esta férula puesta todos los días. Entonces, bueno, lejos de ser una información clínica fiable, lo que nos permite es identificar realidades del paciente. En este caso, pues nos permitió identificar esto y le dijimos al paciente, por favor, no te pongas más esa férula, te vamos a recomendar otra férula que solo te bloquee la base del pulgar, una tipo push, y de esta forma pues evitamos esta alteración. Y bueno, finalmente pues lo que les comentaba. Aquí tienen la gráfica de las puntuaciones QuickDash, que es un dato que recibimos semanalmente. Esto que pone aquí no respondida ya no sucede. Antes le dábamos al paciente la opción de no responderla, ahora ya no, ya es obligatorio. Hemos visto que es un dato realmente importante. Y bueno, pueden ver cómo este paciente pues empezó con con un grado de porcentaje bastante grave, con un 84% de discapacidad percibida. Es decir, este paciente estaba bastante malita. Pero como pudimos ver semanalmente cómo fue mejorando hasta el final, pues una mejoría completa. También este tipo de datos semanal nos ha arrojado mucha luz en cuanto a que la evolución de los pacientes no suele ser lineal, es decir, el paciente tiene subidas y bajadas dentro de su mejoría, ¿no? Con lo cual aquí pueden ver, por ejemplo, cómo el paciente cubre un patrón de mejoría 84, 53, 59, 50, 45, 50, 34, 25, 34, es decir, que el paciente siempre tiende a la mejoría, pero va dando tumbos. Esto lo que nos ha permitido identificar es qué hace el paciente semanalmente. Lo que vemos es cuando el paciente empeora y le preguntamos, nos suele decir, pues bueno, me he sentido más cómodo, más cómoda, con lo cual he vuelto a hacer esto en mi día a día. Y no estaba preparado para esto, con lo cual he empeorado. Entonces esto nos permite identificar qué acciones toma el paciente y de esta forma pues asesorarle o ayudarle en sus actividades básicas de la vida diaria o en aquellos momentos del día más allá de la sesión que tiene con nosotros. Así que bueno, hasta aquí era la presentación que tenía preparada. He intentado no explayarme demasiado para dar tiempo ahora al turno de preguntas. Así que nada, Carlos, si me echas una mano con el chat o las preguntas te lo agradeceré, que no estoy muy acostumbrado a la plataforma Zoom. Y nada, animar a los compañeros que por mi parte, tanto de forma escrita como por el micro, me pueden preguntar. Bien, Alejandro, muchas gracias por tu presentación y solo queda decir qué increíble lo que han logrado hacer con todo este grupo. Algo que siempre hablamos acá del paciente en The Tonight Physio Show es darle este sentido de responsabilidad al paciente y creo que esto es lo que se puede lograr muchísimo con esta tecnología, ¿no? Este tema de que el paciente está buscando cómo lo estoy haciendo, viste que lo hice, esa sensación de gratificación de
puedo hacerlo por mi cuenta, ese tema de también darle independencia al paciente porque su recuperación solo depende en mayor parte de que él haga los ejercicios o no. En serio, me parece increíble. Andrés, coméntanos. Nada, Alejandro, me quedé, mi rostro debe expresar lo sorprendido que estoy. No, súper, súper interesante, algo que también luchamos mucho acá. Y creo que a nivel mundial, Alejandro, es hacer esto, ¿no? De crear dentro de todas nuestras prácticas, hacerlo con la mayor evidencia posible. Y creo que, como tú lo comentaste, ya tener estudios publicados y en revistas tan grandes, de impactos tan grandes, sí que es un logro para la profesión. Evidentemente también para el paciente, pero esta es la manera. Así que primero felicitarte. Yo tengo acá algunas preguntas por interno también que me han llegado, pero primero felicitarte porque el grupo que ustedes manejan, yo supongo, es un grupo de muchísimo trabajo. O sea, atrás de esto hay mucho trabajo y yo supongo también que han ido tal vez mejorando en el camino, ¿no? O sea, tal vez empezaron con una idea y de ahí fueron viendo más necesidades dentro del mismo sistema operativo y así que nada, chicos, creo que agradecerte y aprovechar todos estos sistemas para beneficio del paciente. No sé si tú quieras empezar con las preguntas, Carlitos, o Eh, acá yo también tengo algunas sí, preguntas. yo tengo unas cuantas preguntas y también tema de comentarios. ¿Tú crees que el tema de la digitalización de las guías, como mencionaste, facilita que las podamos aplicar de manera en la clínica? Porque muchas dificultades en la clínica es que no nos, o sea, el paciente viene para buscar alivio, para buscar resultados y no nos vamos a lanzar una hora haciendo que llene un cuestionario, haciendo que llene una guía, que es lo más óptimo, ¿no? O sea, eso es lo que dice la evidencia para poder marcar un punto de inicio y un punto final, y mostrando estas escalas de progreso. ¿Crees que la digitalización ha ayudado a facilitar ese proceso, Alejandro? Sí, sin duda. Yo creo que la digitalización de ese tipo de guías es un gran avance. Siempre le lanzo una baza a los compañeros para que tampoco se dejen llevar. Es decir, este tipo de tecnologías son una herramienta más y tiene que estar a nuestro servicio y no nosotros supeditarnos a ellas. Es decir, al final la responsabilidad con nuestro paciente es completamente nuestra. Esto fue algo incluso a nivel legal que la Unión Europea nos hizo saber, que este tipo de soluciones, si algo va mal, no es únicamente responsabilidad de los ingenieros desarrolladores o de la empresa desarrolladora, sino que también es responsabilidad del clínico que lo prescribe. Con lo cual es Claro. muy importante que nosotros lo conozcamos y luego lo apliquemos bajo nuestro criterio. Por eso para nosotros fue muy importante desarrollar una herramienta y no algo automático que el paciente haciese sin más. Claro. Alejandro, y acá también nos preguntan que ya en la práctica clínica, si tú has notado si hay algún tipo de pacientes que se les hace complicado manejar esta tecnología, más por el tema de los adultos mayores, cosas como estas, y cómo lo identificas en la clínica y cómo trabajas con aquellos, o simplemente hay pacientes que tú dices, no, o sea, realmente con él no voy a trabajar esta parte de la aplicación. Claro, muy buena pregunta. Aquí realmente también va un poco de la mano de la experiencia del terapeuta, es lo que he podido observar yo. Es decir, al inicio del proyecto a nosotros también se nos hizo un mundo, los adultos mayores, sobre todo aquellos mayores de 80 años, pero conforme tuvimos más experiencia en el uso de la tecnología, nos fuimos encontrando cada vez más cómodos a la hora de manejar esos casos, ¿no? Tanto es así que a día de hoy prescribimos Rijan a cualquier persona. Es decir, tenemos Genial. pacientes de 80 y pico años trabajando. Aquí al final depende el éxito de nosotros, de cómo nosotros lo apliquemos. Os pongo un ejemplo. Muchas veces tenemos que identificar que si el paciente por sí mismo no va a ser capaz, va a ser clave que seamos capaces nosotros mismos de involucrar a algún familiar o cuidador, ¿no? Correcto. Efectivamente, tener siempre la pregunta en la recámara de, bueno, no te preocupes, si editas un mundo no pasa nada, podemos empezar utilizándola aquí en la sala como un complemento a la tarea presencial y poco a poco el paciente se irá sintiendo cada vez más cómodo y lo irá utilizando solo en casa. O pedirle al familiar que para la próxima sesión venga con su padre o con su abuelo, que le vamos a enseñar los ejercicios para que luego cuando esté en casa le pueda echar una mano. Entonces, mi experiencia depende más de nosotros y de nuestras mañas o de nuestra habilidad, Así es. más que del propio paciente. Claro, Genial, gracias. y eso, o sea,
eso hablando de la tecnología como, bueno, la gran mayoría de adultos mayores tienen dificultades de tecnología, pero traspolándolo a cualquier otra lesión, otra articulación, o sea, el uso de ligas, de mancuernas, de pesas, hay cosas que les da temor. Entonces se trata de que las primeras sesiones los hacen con nosotros en un ambiente en un ambiente donde están cómodos, un ambiente donde están seguros, un ambiente donde están aprendiendo para después que ellos lo puedan hacer de manera independiente, ¿no? Ahora, Alejandro, eh, dicho esto y mostrando también las investigaciones que tienes, ¿tú consideras que es mejor? ¿A qué tipo de paciente le mandas solo la aplicación y lo vas revisando semanalmente o mensualmente? ¿Y a qué paciente tú prefieres tenerlo en consulta trabajando con la aplicación y contigo y complementándolo también en casa? Buena pregunta, Carlos. Aquí me río porque nos las hacen muy a menudo al equipo e intentamos siempre no responderlas por una sencilla cuestión de que no nos gusta sesgar a los compañeros. Es decir, Claro. esto no queremos perturbar el criterio clínico de los compañeros, así que muchas veces no compartimos de primeras estos protocolos para que los compañeros no se cierren a ellos, ¿no? Lo que Claro. hacemos con aquellos compañeros que integran la tecnología es educarlos, darles una formación en todas las bases científicas para que sean ellos los que decidan cómo usarla, ¿no? Claro. Por supuesto, inicialmente proponemos un tipo de uso en base a nuestra experiencia y los diferentes centros que la emplean, para que el compañero bien replique ese tipo de uso o decida desarrollar sus propios protocolos. Eso es. Claro. Pero, por ponerte algún ejemplo, un paciente relativamente joven, sin complicaciones y sin comorbilidades, con una fractura, por ejemplo, simple, o que ha sido operada, pero el cirujano nos comenta que está feliz con la operación, pues ese paciente para mí es candidato a que se vaya a casa y nosotros lo monitoricemos sin más, ¿no? Sin embargo, si el paciente es joven, tiene una fractura simple, una cirugía de éxito, pero el paciente presenta alguna bandera amarilla o algún tipo de comorbilidad que nos hace no estar nosotros muy cómodos, pues oye, ponemos alguna sesión presencial para acompañar al paciente y tenerlo un poco más controlado, más por el paciente que por nosotros, ¿no? Ya que cuando vas ganando experiencia sabes cómo puede salir tu paciente o no y qué necesita. Alejandro, acá también te preguntan en el chat si es que la app tiene ejercicios específicos para cada patología. Creo que intentan como si están protocolizados los ejercicios dependiendo de la patología, porque les parece buenísimo incluirla día a día, ya que también ayudaría mucho con la kinesiofobia, que tú la nombraste también, ya que los pacientes, sobre todo los posquirúrgicos, creo yo, llegan con muchísimo temor, ¿no? Con mucho miedo al movimiento. Sí, efectivamente. Aquí se desarrollaron diferentes protocolos. Al final hay protocolos para prácticamente toda la patología traumatológica ortopédica de muñeca, mano y dedos, incluso algunas de codo como epicondilales y afectaciones nerviosas, que están predefinidas en base a los ensayos clínicos, ¿no? Pero siempre se da la oportunidad o la opción de edición a los compañeros, ¿no? Para que al final no se pierda lo que decíamos antes, que esto sea una herramienta. Los protocolos básicamente lo que vienen a hacer es a solucionarnos un problema a nosotros, que es el tiempo. Si carecemos de tiempo, pues directamente seleccionamos un protocolo ya predefinido y listo. Si queremos indagar un poco más, pues con que le dediquemos un minuto a la edición de ejercicios, podemos personalizar. O sea, Alejandro, tú en estos protocolos los puedes añadir algunos otros ejercicios más de lo que te entiendo. O sea, la app está con los protocolos, pero sí está abierta para configurarla también dependiendo de las necesidades de cada paciente. Genial. Perfecto. O sea, la herramienta es una herramienta, eso no da posibilidades de poderlo utilizar de cualquier manera. Y eso es algo muy, muy bueno porque siguen protocolos que están basados en evidencia, pero genera esta adaptabilidad a cada uno de los pacientes, ¿no? Qué increíble lo que han desarrollado. Claro, al final siempre la evidencia y la guía clínica son un punto de partida. Pero luego la realidad clínica sabemos que es completamente diferente a la situación de laboratorio, por lo cual siempre necesitamos aplicar nuestro criterio para dar soluciones a nuestros pacientes. Correcto. Aquí veo una pregunta que ya es un poco fantasiosa tal vez, pero dice, Cristian, tal vez podría existir una aplicación para lesiones en miembro inferior.
Sería genial. Aquí sin duda es todo un reto. No negaré que en el equipo llevamos plantándolo ya hace muchos años, pero hay una gran dificultad, ¿no? Que es poder hacerlo, ¿cómo diría? Escalable, accesible. Es decir, Ex- si dependemos de hardware, de sensores, Claro. cualquier tipo de no, dispositivo, ya es una barrera. sí. Entonces el reto está en conseguir hacerlo de alguna forma que no nos requiera un objeto, por así decirlo, ¿no? Claro, que no, Pero lo bueno, están pensando entonces. Sí, sí, aquí no puedo liberar resultados de investigación antes de que el resto del equipo, porque como decía, yo formo parte de un gran equipo de investigación, pero sí, si están atentos a lo que vamos publicando, yo espero que para la vuelta de verano, bueno, aquí en nuestro verano en España ahora, antes de Navidad, puede que tengamos algo. Qué qué genial. Y increíble, qué muchísima increíble. suerte, Alejandro. Qué genial. Muchísimas gracias. Sí, sí. Bueno, chicos, creo que no hay otras preguntas por ahí. Yo tengo otra pregunta, Carlitos, de acá por interno. Me Lánzala. dicen que en la parte clínica, justamente lo que tú dices, que la parte muchas veces de la investigación a la clínica, hay a veces un poco de sesgos y no es tan fácil a veces incorporarlo. Nos preguntan que en la clínica tuya, en la experiencia tuya, ¿qué patologías, hablando solo de patologías, son las que más renuencia tienen a mejorar con esta aplicación? Hablando de todo lo que es lesiones de muñeca. Muy buena pregunta, me costaría mucho responderla, eh, porque prácticamente ya después de 4 años trabajando con la tecnología diario, pues tenemos una gran comodidad en el equipo y es que se lo prescribimos a todos los pacientes. Y por una sencilla razón, ya no porque tengan miedo al movimiento o tengan mucho dolor, sino porque la alteración a nivel central que podemos trabajar con este tipo de ejercicios es muy potente. Con lo cual, todo tipo de pacientes, desde una fractura operada hasta una fractura con tratamiento conservador, hasta tendinopatías como la Tendinopatías. epicondilalgia, Justo eso te iba a decir, dolores ¿cómo te va con las inespecíficos de muñeca. tendinopatías? ¿Perdón? Justo eso te iba a preguntar, Alejandro, que cómo te va con las tendinopatías que son, que nada, que ya sabemos que son a veces un poco fastidiosas realmente en su rehabilitación. Sí, sí, realmente son complejas y voy a intentar buscar, a ver si soy capaz, mientras estamos ahí conectados Ujú. en directo, voy a intentar buscar una slide de otro congreso en el que participé, en el que hablamos específicamente de las tendinopatías, porque cada vez más autores señalando el componente central que tienen este Central. tipo de patologías. Es decir, nos estamos centrando desde hace muchos años en el tendón, La y eso está resistencia, bien, claro. Ujú. porque hay que conocer la histología y la biomecánica del tendón, pero no tenemos que olvidar que hay un proceso Central. doloroso e Doloroso. inflamatorio que estimula a nivel periférico y que esto genera cambios a nivel central. Con lo cual Claro. esos cambios a nivel central siempre lo vamos a tener que... Ah, perfecto. Voy a compartir la pantalla de nuevo porque para mí esto es un campo Dale, realmente interesante. Veamos, aquí está. Ah, genial. Ah, genial. Aquí hablamos de la epicondilalgia y traía este trabajo de 2009, es decir, que no es tan reciente, de Biset y colaboradores que en este estudio cogieron pacientes con epicondilalgia, ¿no? Codo de tenista. Y Ujú. hicieron 3 grupos. Un grupo en el que hicieron wait and see, es decir, esperar y mirar, no les hicieron nada. Otro grupo al que les infiltraron con corticosteroides y otro grupo al que les dieron fisioterapia basada en la evidencia, es decir, terapia manual, ejercicios isométricos, excéntricos, etc. Ujú. Vieron que el grupo que evolucionó más favorablemente, por supuesto, fue el que fue a fisioterapia basada en la evidencia, pero que en todos ellos permanecieron las alteraciones sensoriomotoras. Es Ok. decir, que había algo que se estaba escapando, ¿no? A ese abordaje. Así, bueno, aquí pongo las referencias, que si quieren hacer una captura de pantalla, aunque como queda grabado y las tienen. Y Ujú. bueno, Sí, aquí sí, lo que señalan diferentes autores es que, claro, no solo hay cambios estructurales en el tendón, que lo que generan es, bueno, pues que estos mecanorreceptores del tejido se vean continuamente estimulados y alterados, ¿no? No solo por esos cambios estructurales, sino por esa Tiene sopa que leer química eso. que se va a Ujú. formar. Y finalmente, pues el dolor, que ya sabemos que este estímulo nociceptivo va a ser el responsable de cambios a nivel central. Con lo cual, bueno, en una revisión de Ducado y colaboradores de 2019 dijeron que la etiología multifactorial de codo de tenista o la epicondilalgia lateral de codo, esta etiología hace improbable y difícil determinar un tratamiento único, con lo así. cual, sumado a lo que es terapia manual, ejercicios excéntricos isométricos, punción seca, EPI, etcétera,
tenemos que añadir ejercicios con un control central, ¿no? Entonces, bueno, aquí Mira. estos autores señalaron pues una descoordinación entre, en esta patología concreta, entre el extensor carpi radialis, que provoca la extensión con los dedos cerrados, y el extensor común de los dedos, que provoca la extensión de muñeca con los dedos abiertos. Y aquí pues desarrollamos un protocolo en Rihan para el reentrenamiento de estos dos músculos y pudimos ver concretamente, gracias al trabajo de una unidad de biomecánica, cómo conseguimos mejorar la fuerza de prensión en estos pacientes, ¿no? Con este tipo de trabajo, sin ser un trabajo, podríamos decir, de hipertrofia al uso. Claro. Qué increíble. Qué increíble. Bueno, entonces podemos evidenciar que no solo para postquirúrgicos, ¿no? Sino incluso para complementar el trabajo en las tendinopatías. Sin duda. Bien, bien, bien. Bueno, chicos, Andrés, ¿otra pregunta por ahí? ¿Tú? Nada, es que tengo ahí un montón de dudas. Yo estoy encantado. ¿Verdad? Yo te dije, yo le comentaba a Alejandro, Andrés, que la aplicación lo va a dejar como loco. No me creía, pero toma. No, Alejandro, es que algo que yo quiero recalcar, y no sé, corrígeme si yo estoy mal, acá, es que muchas veces vemos la parte del ejercicio como pensamos solo en músculos, ¿no? Como en fuerza, Ujú, en resistencia, y nos olvidamos de esta parte, y sobre todo en la mano, en muñeca y dedos, que tienen una importancia o una relevancia tan grande en el homúnculo cerebral, y por ende todas las lesiones musculotendinosas van a afectar también en algún punto a esto. La parte visual, la retroalimentación, el incluso ver estos números, estos gráficos para el paciente. Yo supongo que no debe ser tan fácil en la parte de la investigación como evaluar cuán importante es ese porcentaje que le añadimos, pero en la parte clínica debe ser o sea, enorme, ¿no? Hacer que entienda el paciente y bueno, y que entendamos también nosotros los profesionales que el ejercicio no solo es esto, o sea, no solo es enfocarse en la fuerza, no sé qué tú ujú. pienses, Alejandro. Sí, sin duda. Para nosotros, lo que comentaba antes, la herramienta ha supuesto un cambio en facilitarnos la vida a la hora de implementar este tipo de terapia, ¿no? Hacerle ver al paciente que tiene una serie de sesiones con nosotros a la semana y estas sesiones tienen un tiempo limitado y que el resto de la semana hay muchísimas horas. Yo siempre pongo un Para, ejemplo de que venir al fisioterapeuta a nuestras sesiones 1 o 2 veces en semana es como pretender hacer dieta comiendo hamburguesa todos los días, pero el sábado cenar una ensalada, ¿no? Es decir, claro. eso no Qué es genial dieta. ejemplo. Entonces, a mí me gusta decir al paciente, Gran analogía, ¿ah? a mí me gusta explicarle esto al paciente y decirle, lo escuché una vez de un compañero, no es mía la analogía, y me encantó y Lo me voy a gusta, robar esa idea. adelante, toda suya. Yo también le pedí permiso al compañero que me la comentó y me dijo Por que favor, genial. extiéndele Tienes, nuestro permiso. sí, Qué buena, tienes qué que buen ejemplo. nombrarlo. Tienes que nombrarlo para poderlo mencionar ahora Sí, sí. próximamente. Y claro, aquí le hacemos ver al paciente que nosotros damos el máximo por ellos en esas sesiones, pero Ujú, que la patología de la enfermedad es suya y que claro. el resto del día está en sus manos, ¿no? Mejor dicho, está en su responsabilidad y esta herramienta pues les permite hacerlo y además hacerlo de forma controlada. Entonces, claro, los pacientes lo perciben como una oportunidad, ¿no? Eh, y lo agradecen y a nosotros pues nos facilita el hecho de implementar pues un ejercicio controlado que se adapta, que nos envía información, con lo cual para mí lo que os decía, el gran cambio es la capacidad de monitorizar al paciente. Bien. Bien.